Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí para compartir la palabra maravillosa del Señor. La palabra que permanece para la hora que pasa. Este es nuestro programa. Así se hace llamar. Queremos mandarle, como siempre, un gran abrazo a todos los que nos ven, los que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. Gracias por estar ahí. El deseo nuestro es que usted pueda pasar el link, porque ya que estamos todavía un poco encerrados, no podemos salir a hacer campañas, no podemos, usted y yo podemos hacer las campañas a través de este medio. Pase este link a algún amigo, algún conocido y dígale que escuche, que cantamos, que predicamos, no sé, que Dios le dé gracia para motivar a la gente, para que pueda oír el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que así lo hará. Estamos hablando, o hablamos la semana pasada, de este tema tan importante. Oh, se me borró. Acá está. Un tema tan importante en la palabra del Señor. Todos los temas son importantes. Venimos hablando primero de las armas, del Espíritu, y la semana pasada estuvimos hablando de las promesas que el Señor nos ha dado y que nos son transmitidas por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y hoy miércoles, queremos comenzar a hablar un poquito, como siempre, un poquito, sobre el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Antes de comenzar, antes de entrar a hablar un poco de los frutos del Espíritu, tenemos que diferenciar entre frutos del Espíritu y dones del Espíritu. No es lo mismo. Los dones son regalos. La palabra don significa regalos. Los dones son regalos que Dios reparte, dice la Biblia en Corintios, dice que reparte en la iglesia, es decir, a uno le da un don, al otro le da dos, al otro le da tres, al otro le vuelve a dar uno, dones de sanidades, dones de poder, dones de fe. Los reparte para que los hermanos, cuando están juntos, reunidos en el nombre de Jesús, a través de esos dones podamos recibir esos regalos. Dios reparte a través del Espíritu Santo. Y dice Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios, que el Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere. Pero los dones no son particularmente de algunas personas o especialidades que tienen algunas personas. Fíjese que la Biblia dice que Él reparte como Él quiere y que son usados a través de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Los dones son como regalos. Siempre la Biblia, cuando habla de dones y de frutos, siempre nos habla como si fuera una planta. Bueno, déjeme decir que los dones son como un arbolito de Navidad. Cuando usted le cuelga regalos, le pone lucecitas, y entonces todos los que vienen a la fiesta pueden recibirlo. Uno toma un regalo, otro toma otro. Y bueno, es una bendición recibir un don de Dios y poder compartirlo, porque el don es para compartirlo, para darle a otro, para bendecir a otro. Pero ¿qué pasa cuando termina la fiesta de Navidad y ya se llevaron los regalos y le sacan los adornos al árbol? El árbol pasó a ser un árbol común. La única diferencia que ese árbol tiene es cuando lo adornan, cuando le ponen regalos.
Y esa es la diferencia cuando un creyente es usado con los dones del Espíritu. Pero cuando no hay nadie a quien ministrar, la persona pasa a ser una plantita común, un creyente común. No sé si me explico. Ahora, no así con los frutos. Los frutos son algo que están en la persona, a través del Espíritu. Los frutos son del Espíritu que se transmiten a través de la persona. Es como que la plantita es el Espíritu Santo y nosotros somos como las ramas donde pueden aflorar los frutos. Los frutos están en la persona. Y como nosotros, a ver, me viene algo a la memoria. Mi papá tenía en la casa paterna que teníamos, tenía un limonero que era para las 4 estaciones. Aquí en la Argentina tenemos las 4 estaciones. Verano, invierno, otoño, primavera. Siempre tenía limones esa planta. Bueno, el cristiano es como el limonero este. Tiene las 4 estaciones, siempre tiene fruto. Cuando el Espíritu Santo está dentro de esta persona, tiene estos frutos. Y la persona que se acerca al cristiano, que tiene los frutos del Espíritu, puede comer. Pero ese cristiano que tiene fruto no quedará nunca sin fruto. La persona que se acerca y come de él o de ella, de la vida del cristiano, volverá a aflorar más fruto y más fruto y más fruto. Fíjese que el Señor dijo, los he enviado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No el que comen ellos, sino que el fruto que tenemos nosotros, el fruto que está en nosotros permanecerá siempre que tengamos una plena comunión con el Espíritu Santo. Vamos a leer la Escritura para ver cómo el Señor compara los frutos del Espíritu con una plantita también, ¿no? En San Mateo, vamos a leer capítulo 7, vamos al versículo 18. San Mateo capítulo 7, versículo 18, dice la Biblia, si usted tiene una Biblia ahí me puede seguir. San Mateo capítulo 7, versículo 18, dice, no puede el buen árbol dar frutos malos, siempre va a dar frutos buenos. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Si el árbol es malo, los frutos van a ser malos. Versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Este es el versículo clave. Si usted quiere conocer a una persona, si es realmente cristiana, cristiana quiere decir Cristo pequeño, si realmente está Cristo dentro de la persona, si realmente el Espíritu Santo está dentro de la persona, entonces, ¿cómo lo podemos saber? Por sus frutos, por los frutos del Espíritu Santo que está dentro de la persona. Esa persona tiene que tener frutos buenos. En el Espíritu Santo están todos los frutos necesarios para las almas. Para el alma personal y para el que se acerca, para que se alimente, para fortalecerse espiritualmente. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando alguien recibe al Señor como su Salvador personal, se rinde a Él y Él pasa a ser el Señor, el dueño de su vida, comienzan a aflorar estos frutos. ¿Y a qué le llamamos frutos? A que el carácter de la persona comienza a cambiar. Comenzamos a tener el carácter de Cristo y por consecuencia es afectada la personalidad para bien.
la personalidad del individuo. Comienza a notarse y verse el carácter de Cristo en la persona. Comienzan a verse los frutos, lo que nosotros estamos llamando frutos. Los frutos o el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es el que muestra que una persona ha nacido de nuevo en el Espíritu. Que no solamente vive en la carne, piensa en el cuerpo, piensa en la vida natural, sino que ha nacido en el Espíritu y ahora comienza a disfrutar de la vida espiritual. Esto es lo que le hace posible, no solamente para mostrarse, sino para disfrutar de la vida del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. A ver, no sé si me va entendiendo, pero a ver, una aclaración un poquito más. Los dones del Espíritu no aseguran la salvación. Cuando una persona está llena de dones del Espíritu, eso no le asegura que la persona esté salva. Cuando yo recién me convertí, me maravillaba y me enamoraba de las personas que estaban llenas de dones. Hacían sanidades, prodigios, pero con el tiempo he tenido algunas experiencias con estas personas. Había uno que predicaba muy lindo, que llegó a nuestra iglesia, tenía unos dones preciosos y cantaba también este predicador, un predicador joven. Y muy especialmente predicaba a los jóvenes contra el adulterio, contra la fornicación. Y cantaba un coro porque predicaba de Sansón, que lo engañó Dalila. Cuidado, Sansón, cuidado, Sansón. Estaban todos los jóvenes y las chicas enloquecidas con este predicador joven. Dalila te puede engañar. Pasó por la iglesia y quedaron todos rechochos. A ver cuándo vuelve el predicador. Nos enteramos algunos meses después que tuvo una relación con una chica, la embarazó. Desastre. Muy lindos los dones, poco fruto del Espíritu. Los dones no nos aseguran, le vuelvo a repetir, no nos aseguran la salvación. El mismo Señor Jesús dice, en aquel tiempo van a venir algunos que me dirán, Señor, Señor. Y lo que dice a continuación este texto, habla de los dones. Dice, echamos fuera demonios en tu nombre. Predicamos en tu nombre, sanamos a los enfermos en tu nombre. Habla de dones del Espíritu. Pero el Señor dice, no los conozco. ¿Por qué dice no los conozco? Porque el Señor los conoce por el Espíritu, por el fruto del Espíritu, no por los dones. Los dones son regalos, recuérdelo. El fruto es algo que tenemos dentro y que lo transmitimos. El fruto me ayuda a mí a ser salvo y llegar un día y mirar a Jesús cara a cara. Los dones no me lo aseguran. ¿Por qué los dones son para la iglesia? Pero el fruto principalmente es para mí. Si lo tengo es que soy buena planta. Si no lo tengo, hay que tener cuidado. De más está decir, hermanos, que aunque son muy importantes los dones del Espíritu, más importante es el fruto del Espíritu. A ver, de otra manera, Pablo dice que podemos ser talentosos, muy llenos de dones, seguir predicando maravillosamente, actuando y para el Señor, pero podemos estar practicando el pecado también. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, dice San Pablo, unidos a Él, no nos dejará sin fruto. Cuando uno depende y anda y camina y vive en la relación con el Espíritu, no lo dejará sin fruto. Esto lo dice la Biblia. A ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Acá vamos a leer en Gálatas algunos frutos, porque los frutos del Espíritu son todas las cosas buenas, que no están en el hombre y ni en la mujer, están en el Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice,
Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y puede seguir Pablo, pero para ahí dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley va a castigar a una persona que tiene fe en Dios? ¿Qué ley? Ni la ley de Dios ni la ley de los hombres condena a alguien que tiene bondad y solamente hace lo que es bueno, que tiene mansedumbre, que tiene templanza. No hay ley contra estas cosas. Así que, mire, aquí muestra algunos frutos que se ven en la persona, que vienen del fruto del Espíritu. En Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 9, y leemos también 10. Efesios capítulo 5, versículo 9 y 10, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. Este es el fruto del Espíritu, cuando en la persona aflora la bondad de Cristo, en la persona se ve la justicia de Cristo, en la persona se ve que solamente la verdad, la palabra de Dios, está en su boca y está en su vida. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Qué bueno. Comprobando lo que es agradable al Señor. Miremos estos mismos textos en la traducción viviente, mire. Mire cómo dice la nueva traducción viviente. Nosotros estamos leyendo de Reina Valera, es otra traducción del original. Los originales están en griego y en hebreo. Aquí ya lo tenemos en español. Pero mire esta traducción, estos dos versículos. El versículo 9 de capítulo 5 de Efesios dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Qué linda esta versión, ¿no? Y luego el versículo 10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor para usar las cosas buenas y rechazar las cosas malas. El fruto del Espíritu, como dijimos, pone en nosotros el carácter de Cristo. Mire, Juan el Bautista, que fue el que abrió el camino antes que venga Jesús a la tierra, caminar por aquí, él predicó de un fruto que decía que los hombres teníamos que tener este fruto. Predicaba de otro fruto que no está en la lista ahí. Mire, San Mateo, busque San Mateo. A ver, Corintios, estoy para arriba, San Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que predicaba Juan el Bautista. San Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Algunos judíos decían, pero nosotros somos de la religión farisea y tenemos la confianza en que todas las cosas que nos enseñó Abraham, y Juan el Bautista dice, se tienen que arrepentir de sus pecados. Después van a mirar la Biblia. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que una persona diga, mire, yo me arrepiento, no alcanza lo que dice la boca. Hay que ver los frutos. Hay que ver cómo se ve. Si está arrepentido, se va a ver. Si está arrepentido, va a actuar diferente. Pero por ahí está hablando nomás y no se ve el fruto.
Dice Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que ha conocido al Señor tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo mantener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo está en el Espíritu. Pero hay muchas partes en la Biblia que dicen no contristéis al Espíritu, es decir, no lo pongas triste con tus acciones, entrega tu vida, ríndete para que el Espíritu pueda obrar, porque el Espíritu Santo de las tres personas de la Trinidad es el más tierno, el más bueno de los tres, es el que siempre está tratando de convencernos de nuestros pecados, de mostrarnos el amor de Dios, de transmitirnos esos frutos tan buenos. Si nosotros resistimos a este espíritu maravilloso que está dentro nuestro, podemos lastimarle. Y él es como un niño que se calla, deja de obrar porque te lo retó o su actitud no es la mejor, lo hemos lastimado. Recuerde que Él está dentro nuestro. Ahora, el Señor Jesús va a dar un ejemplo en San Juan. Da un ejemplo otra vez de una planta. San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 16. Bueno, son varios versículos. Al leerlos, vamos a leerlo rapidito, que el señor director acá lo vamos a hacer trabajar. San Juan 15, versículo 1 en adelante, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Mire, este pasaje habla del fruto y del fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano es la ramita. Nosotros somos la ramita, la planta es el Espíritu Santo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no está, si no permanece en la planta, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y sigue hablando, son varios versículos. Pero, a ver, paramos acá un poquito. Y dice aquí la palabra del Señor, yo soy la vid. ¿Quién dice esto? Jesús. Es decir, yo soy la planta. El Espíritu Santo es la planta. ¿Y quién es el labrador? El labrador es el que cuida la planta, el que poda la planta, el que pone tierra nueva a la plantita. Ese es el labrador. ¿Pero quién es el labrador? Jesús dice, mi Padre es el labrador. Y luego dice, yo soy la vid, yo soy la planta. En el versículo 5 dice, y vosotros sois los pámpanos, son las ramitas. Separados de mí, nada podéis hacer. Tremendo. Algunos pámpanos, según el pasaje en el versículo 2, no dan fruto. Algunas ramas no dan fruto. Y dice el versículo 2, todo pámpano, toda ramita, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador, el Padre. El labrador quitará esa rama, la va a quitar, la va a sacar. Ya sabemos qué puede pasar para que algún pámpano no tenga fruto. Yo fui nacido en un pueblo, prácticamente estaba mucho en el campo. El pueblo donde yo nací, la ciudad de Henderson, de todos los
pueblos alrededor, las ciudades alrededor, es la única que tiene agua dulce y tierra negra. Es interesantísimo. Todas las ciudades de alrededor tienen salitre y agua, tierra gredosa. Pero donde yo nací es tierra negra, los campos son muy fértiles. Mi papá tenía una quinta en casa que tenía un monte frutal, varias plantas. Monte frutal, tendría unas 10 o 12 plantas que eran maravillosos, ciruelas, quinotos, duraznos blancos, duraznos rojos, ciruelas blancas, ciruelas rojas. Era hermoso todo lo que tenía ahí atrás. Y yo me acuerdo muy bien que hay plagas que atacan a las plantitas frutales. Hay plagas. Y ya sabemos que en el camino del Señor hay plagas que atacan a la planta para que el fruto del Espíritu no aflore, no salga. Hay plagas, insectos que atacan a las plantas en lo natural, hablando en lo natural, y muy especialmente a las plantitas jóvenes. La hormiga, esa hormiga negra, no le digo nada, se come la planta, las hojas, a veces los tallos, las conchillas que le llaman, el piojillo. Hay un piojo que se pone debajo de las hojas y se come las hojas y después entra en los frutos. La mosca blanca, los que son del campo saben esto. Larvas, bichos canastos. Me acuerdo mi papá sacando bichos canastos de la planta. Es un bichito que se come el fruto, se come todo. Es un insecto, etc. Y aunque la planta sea buena, es atacada lo mismo. Es atacada. Y los frutos son afectados. Frutos secos, frutos agrios, frutos amargos, frutos con hongos. Que mire, ¿sabe lo que hacía mi papá de vez en cuando? Cuando veía muchos frutos que estaban afectados, sacudía la planta. Sacudía la planta, se caían los frutos y luego largaba a las aves que teníamos en una parte del terreno y venían las gallinas, los pollos, patos, se comían todo. Todos los frutos. Pero se caían los que estaban malos. Luego le ponía insecticida. Y si había alguna rama que ya estaba seca, ¡tac!, la podaba para que no afectara al resto de la planta. Es como dice acá el Señor. El Señor dice, el pámpano que no lleva fruto en mí, mi Padre lo cortará. ¿Qué hace el labrador? Entonces el labrador primero le pone insecticida, le pone antiparasitarios, Segundo, le quita los frutos malos, según la planta. Y tercero, si no hay caso, corta la rama para que no afecte a todo el árbol que es bueno. Similar pasa en la iglesia. En la iglesia pasa algo similar. Los nuevos convertidos son atacados por el enemigo, los incrédulos, los familiares. Mire, los seres más queridos, pero no conocen al Señor. Cuando alguien de la familia conoce al Señor y tiene el encuentro con Cristo y comienza a aflorar el carácter de Cristo, se le vienen todos los familiares en contra. Amigos, compañeros, patrones. El de 3 o 4 años de creyente, bueno, vienen las plagas, los demonios, según la vida que lleva, sea buena, sea mala, pero si intenta servir al Señor va a ser atacado, seguro. Su vida, habrá burlas de sus amigos, de sus seres queridos, luchas, discriminación en las escuelas, amarguras, pero durante la vida del creyente el enemigo nunca va a dejar de atacar. Siempre va a estar tratando de que la persona no dé los frutos. Pero el Espíritu Santo, que está dentro, nos dará su palabra, la palabra de Dios. Nos llenará de promesas. Nos llevará y nos juntará con hermanos que oran por nosotros, que nos ayudan
con su palabra, con su consejo. Y al final el enemigo tendrá que caer. Y la plantita dará su fruto. Y las plagas huirán. Aunque a veces perdamos, el fruto o algunos frutos que no nos... ¿vio? En la iglesia por ahí los frutos se nos han perdido, pero Dios lo va a recuperar. Hay experiencias cuando el creyente es cortado porque una vez en la lucha contra el pecador se mete en pecado y antes que contagie a otros Dios lo corta. Hemos visto mucha gente que ha venido a las iglesias y usted, hermano en Cristo, lo habrá experimentado. Te dice, ¿por qué no permaneció en la iglesia? ¿Qué le pasó? Parecía tan bueno. De pronto se va y lo vemos terriblemente perdido por ahí en el mundo. ¿Qué le pasó? Después de estar bajo la gloria, bajo la palabra, bajo la unción, algo pasó con él que el Padre tuvo que cortarlo. Lo cortó de la vida, lo corta, lo saca de la iglesia. También este pasaje que hemos leído de Juan, que el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Algunos pámpanos no permanecen en la vid. Esta es la cuestión. Estos son los que los corta el labrador. Vienen y los cortan. Estos son los que son injertados y no terminan de unirse al Señor, sino que se apartan. ¿Vio esa gente que viene los muchachos del mundo que vienen a buscar las chicas cristianas o las chicas mundanas, que vienen a buscar muchachos fieles y cristianos? Hay que estar atentos porque estos no vienen para servir al Señor, ni buscar al Señor, ni van a permanecer en la vida. Viene con otros propósitos. Desgraciadamente, de estos hay muchos. Hay muchos que parece que están bárbaros y dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de depender totalmente del Señor. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí no podrá tener buen fruto. Pero esta gente cree que todo lo sabe. Yo he visto en el camino del Señor y en el servicio a Dios que algunos de pronto dicen, bueno, yo no estoy para calentar banco acá, yo estoy para allá, para predicar, ganar almas, y se van y terminan a la miseria. ¿Por qué? Porque no han permanecido donde Dios los injertó, en la iglesia que los injertó. Creen que no necesitan de nadie, que ellos son especiales y suficientes para enseñar, para guiar a otros, y resulta que no se saben ni guiar ellos mismos. El fruto de estas personas es el orgullo, la autosuficiencia, el autoritarismo. Podríamos hacer la confianza en sí misma, que la misma Biblia dice que tenemos que tener cuidado con esto. Se habla mucho de la autoestima, que hay que levantar la autoestima. Cuidado que la autoestima hay que estudiarlo muy bien a esto. La Biblia dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión y que la caída del individuo viene después del orgullo, del ensalzamiento. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que depender del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero hermanos, hay muchos pámpanos que llevan frutos hoy. Y estos permanecen en la vida. Estos son los que tienen el fruto del Espíritu, las buenas plantas. Por lo general, estos tienen un atractivo espiritual, que la gente ve en ellos. Los cristianos podemos disfrutarlo entre nosotros cuando vemos un buen cristiano. Pero el mundo no sabe diferenciar, sabe que son buenas personas,
saben que hacen cosas buenas, pero le tienen como miedo porque piensan que como están en el Evangelio no pueden ser felices. El diablo le ha hecho creer que la felicidad está en el mundo, mientras que Dios dice que en el mundo no va a haber felicidad, sino aflicción. ¿Usted ha tenido frutos del Espíritu? Bueno, si ha tenido y ahora no los ve, renuévelos. Dice la Biblia que tenemos que renovarnos por el Espíritu. Renovar nuestra mente, que no se nos ensucie, que no se nos peguen los frutos de la carne, sino que de vez en cuando nos sacudamos antes que nos sacuda el Señor, sacar de nosotros los frutos malos y llenarnos del Espíritu. Caminar en el Espíritu. Disfrutar con el Espíritu. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Y para terminar vamos a cantar. Porque ya saben, algunos hermanos dicen, cante un coro, hermano, qué lindo cuando canta los coros. Un coro, bueno, los coros que yo canto son de la Guardia Vieja. A ver cuántos se acuerdan de este del Espíritu Santo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Tal vez tú me estás mirando por primera vez y quieres que el Señor use tu vida como templo. Ha sido creado tu cuerpo para que habite en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón la presencia gloriosa del Espíritu Santo. El que recibe a Cristo recibe el Espíritu de Dios. ¿Quieres recibir a tu Salvador y Señor Jesucristo? Te guío en oración, repite conmigo. Padre Santo, quiero recibir a Cristo en mi vida. Quiero que Él sea el Señor de mi vida, el dueño de todo mi ser. Perdona mis pecados, Señor, mis errores, mi ignorancia. Perdona mi orgullo, Señor, que a veces me ha alejado muchísimo de ti. Y recíbeme en tu reino. Ayúdame a caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en su nombre te doy gracias, porque sé que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios le bendiga. Recuerde que estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Pasa este link a alguien. Y tú, hermano en Cristo, que estás allí, vamos a terminar orando para que el Espíritu Santo nos llene. Padre, llénanos con tu Espíritu y ayúdanos a que el fruto de tu Espíritu pueda alcanzar a muchas vidas. Muchos puedan comer
de la palabra que sale de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Muchos pueden recibir de los frutos de tu espíritu, para que muchos te conozcan a ti a través de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.